ya está aquí en esta mesa de trabajo por ir a la carrera, mi querido Fausto. ¿Cómo estás, Primitivo? Buenas Fausto noches. Pretelín, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Con mucho que platicar, ¿no? Sí. Han sido horas un mundo muy movido intensas, las últimas muy horas. importantes. Sí. ¿No? El tema anoche, por ejemplo, pues nos sorprendió esta ofensiva de Israel contra Gaza, en este alto cese de las hostilidades, pues tan endeble, que ya vimos qué tan endeble fue, Sí. que se rompió de una manera terrible. Y bueno, hoy vamos a empezar con eso, si te parece. Sí. Esta reunión, esta conversación de 2 horas que sostuvieron Donald Trump con Vladimir Putin para tratar de encontrar una salida o un cese al fuego en Ucrania. Y pues es muy difícil el tema, es un hueso muy duro de roer Vladimir Putin, más que el propio Trump, ¿no? Totalmente. ¿Cómo serán esas reuniones? Pues mira, yo me imagino el experto, el personaje Ajá. Putin, ¿no? Muy colmilludo, con un personaje muy narcisista como Donald Trump, inexperto en política exterior. Creo que pues se lo chamaquea, ¿no? En realidad, quizás Trump admira mucho a Putin. Por esa facilidad que tiene de no hacerle caso a los jueces, de controlar todo el poder en Rusia, de permanecer 20 años en el poder, y lo ve hasta cierto punto con envidia, ¿no? Es decir, quisiera parecerse más Donald Trump a Vladimir Putin, ¿no? Y hoy vimos el resultado. El resultado fue una derrota de Trump estrepitosa por las expectativas que él mismo generó. Él hizo un planteamiento diplomático en la opinión pública, cuando lo contrario en la diplomacia es hacerlo por debajo de la mesa, tener los hilos amarrados desde Ucrania y de Rusia simultáneos, pero él de alguna manera prefirió arrinconar y humillar al ucraniano, a Zelensky, y pues yo diría darle 2 enormes victorias a Putin. La primera de ellas es, pues le pone piedras a las ruedas de la OTAN, con Rutte al frente. Si tú recuerdas, Primitivo, lo visitó Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, en la Casa Blanca la semana pasada, y Donald Trump habló sobre Dinamarca, habló sobre Groenlandia, se burló de Groenlandia, se burló de Dinamarca, y Rutte no dijo absolutamente nada. Como decimos popularmente, pues tragó camote, es decir, no pudo defenderse, quizás por el miedo que le dejó la estela de Zelensky, por el paso de la Casa Blanca, pero Rutte permaneció en silencio. He leído algunos reportes en Dinamarca, en algunos periódicos, en donde diputados están enojados, en el sentido de que no defendió a Dinamarca, que de alguna forma pues llamó mucho la atención. Y la otra victoria es la Unión Europea. Creo que fisura mucho más ahora Donald Trump a la Unión Europea. Hay que recordar que hoy Giorgia Meloni en el Parlamento italiano dijo: necesitamos Estados Unidos. Bueno, así como lo necesita Hungría y Eslovaquia, que son mucho más aliados del presidente Trump que de la propia Unión Europea. Entonces, yo creo que esas fisuras de la Unión Europea y contener a la OTAN son grandes noticias para el presidente ruso, Putin, y él a cambio le da una rosa, y esa rosa se llama una tregua descafeinada de 30 días. Bueno, una tregua a medias, ¿no? Sí. O 30 días donde no voy a atacar instalaciones de energía de Ucrania. O sea, Exacto. Nada. O sea, no obtuvo absolutamente nada. Es nimia la vida. Oye, Fausto, en los últimos días, en la última semana, se han publicado varios artículos en la prensa estadounidense en donde hablan justamente de la forma de hacer política de Putin. Putin, por un lado, domina la conversación, está fijando la agenda, y tal parece que Donald Trump, como tú lo dices, no se da cuenta. ¿Ante qué estamos entonces? Sí, pues mira, o sea, lo reconocen en Estados Unidos. Es algo que enciende focos rojos a nivel internacional. Hay un escenario en donde yo planteo que Trump no quiere aliados pobres y solamente quiere aliados fuertes, poderosos y sobre todo que no obedezcan el derecho internacional, ¿no? Es decir, que haya violación al derecho internacional, gente poderosa, gente que no cree en los organismos multilaterales, que no cree en la ONU. Me refiero a Netanyahu, por ejemplo, me refiero al propio Putin, en donde viola el derecho internacional. Y creo que en esa sintonía está, es como un aprendiz, ¿no? Es un personaje ya de casi 80 años, pero es un aprendiz de autócrata que sin lugar a dudas pone en riesgo la democracia de Estados Unidos. Realmente, Putin y Trump, realmente, en términos reales, ¿pueden ser aliados?
Pueden ser aliados, claro que sí. ¿Sí? ¿Hasta Sí. dónde? Hasta donde quiera Putin. Hasta donde quiera Putin. Si tú recuerdas hace 7, 8 años, en la supuesta injerencia, en donde hubo pruebas de los rusos en las elecciones en Estados Unidos, es decir, como que tratando de hacer un poco de trampa a Hillary Clinton. Sí, cuando hackeos. el hackeo, las redes sociales utilizadas. Que ahí estaba Wikileaks también, Claro. hay que decir, Assange, Sí, detrás de todo eso, aliado de Rusia. Y después vino la venganza y bueno, ya vimos cómo terminó. Pero yo creo que cuando gana las elecciones Donald Trump en el 2016, ya en el 2017 se le complica porque el establishment de Estados Unidos, es decir, toda la estructura política de Estados Unidos, estaba en contra de que Rusia interviniera en las elecciones de su país. Y creo que en ese sentido solamente se reunió 3 o 4 veces con Putin durante los 4 años de gobierno, una sola vez, un cara a cara en Helsinki, en Finlandia, y tuvo dificultades para poder hacer una especie de alianza. Pero hoy en día, con más experiencia, Donald Trump, con más fuerza y con más poder, de alguna forma tiene el campo libre para hacer la alianza con Putin. Yo creo que estamos pensando que representa al Partido Republicano Donald Trump, y sí, oficialmente lo hace, pero en realidad es un representante de MAGA, ¿no? de esta agrupación irracional que está en contra de la política, en contra del establishment, en contra de los demócratas, en contra de lo que es la política de Washington. ¿Cómo ven los seguidores de Trump esta alianza con Putin? Mira, lo que he Es leído en que las encuestas, sí me explico, sí, es un poco delirante. es delirante, es irracional, Es irracional. pero al mismo tiempo está ocurriendo. Sí, sí, ¿no? de acuerdo. Está ocurriendo, respeta mucho a Putin el presidente Donald Trump, y creo que todos sus seguidores en MAGA siguen a Donald Trump. Es decir, no le cuestionan. Ajá. Inclusive en el Congreso de Estados Unidos da pena ver a los republicanos callados, ¿no? O da pena ver a Marco Rubio hoy pues escribiendo un tuit diciendo, bien, va por el camino de la paz, Donald Trump, ¿no? Con esta obtención de puro humo, ¿no? Es una tregua muy descafeinada. O se ha convertido en una especie de organizador de viajes, ¿no? De deportados. Cuando un secretario de Estado en Estados Unidos se dedicaba a convencer a presidentes de América Latina para de alguna manera fletar aviones y que reciban a los migrantes. Lo ocurrido el fin de semana con los venezolanos Claro, es terrible. Es terrible. Es decir, porque no todos necesariamente pertenecen a una banda criminal, pero ya los llevan a El Salvador. Y lo más terrible es que un dictador como Nicolás Maduro salte diciendo que quiere defender a los suyos, ¿no? Es decir, la legitimidad que no tiene de Nicolás Maduro diciendo, regrésennos a nosotros, ¿no? A los venezolanos. Sí, estamos viendo cosas muy surrealistas, por llamar Muy de alguna surrealistas, manera, ¿no? pero fíjate, haciendo un recorrido, nada más por los nombres que has mencionado, ¿no? Trump, Putin, Netanyahu, Maduro. En esta ecuación, pues tenemos que meter a Bukele en El Salvador. Bukele, O sea, el Meloni mundo se en está Italia. moviendo en un sentido muy, muy feo, muy peligroso. Sí, la ultraderecha está carcomiendo a los organismos, Meloni. a los organismos multilaterales, insisto, están radicalizándose y representan a gente, bueno, representan como que la rabia, ¿no? Sí. La gente dice, ya no queremos políticos, queremos a gente que nos represente con rabia, con odio, que nos defienda a ultranza, ¿no? Que ya no permita la entrada de migrantes en nuestros países, ¿no? Y eso lo vemos también en Israel, lo que está ocurriendo. ¿Qué va a pasar con Israel? Tenemos ya un minuto, un par de minutos. Sí. Fausto, lo de ayer fue algo que no se esperaba a nivel internacional, un ataque brutal con 400 muertos, cuando avanzaba así, pues con muchos trabajos, ¿no? Un proceso no de paz, pero sí de mantener por lo menos el cese al fuego. ¿Qué nos depara el tema de Israel? Mira, yo veo que aún Netanyahu está mucho más empoderado ahora con el apoyo de Donald Trump que cuando estaba el presidente Biden. Creo que ese es un elemento que hay que tomar en consideración. 2, los problemas domésticos lo están también erosionando a él. Es decir, tiene problemas de corrupción, tiene problemas dentro de la coalición de partidos. Hay gente que ya salió en el momento de la tregua y ahora prometen regresar si inician la guerra o reinició la guerra. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que está desprotegiendo a los propios israelíes en el mundo y está cometiendo actos de guerra, hay que decirlo. Son actos de guerra injustificados. Es claro que lo ocurrido el 7 de octubre de hace un año y medio fue un ataque terrorista desalmado de estos terroristas de Hamas, pero está logrando Netanyahu
que se disuelva ese halo protector o de que unió y cohesionó al mundo alrededor de él para de alguna manera pues ir sobre los criminales. Pero hoy en día ya no, ya está totalmente disipada esa frontera, ¿no? Es decir, quién es el bueno y quién es el malo en esa región ya no. Es decir, está cometiendo actos salvajes. Sí. Lo ocurrido esta mañana o ayer en la noche es absolutamente irracional. Hay que recordar que Israel es una democracia y que de alguna manera él debe de rendir cuentas porque está cometiendo actos de guerra. Sin lugar a dudas, pues es Sí. muy complicado el panorama. Cada vez que hablamos Sí. se enreda más, desafortunadamente. Sí, desafortunadamente, Fausto, sí. pero es fascinante el tratar de entender, de leer estos Sí. tiempos que nos están tocando. Así es, ¿no? Primitivo. Fausto, muchas gracias. No, al contrario. Buenas noches. Volvemos después de mensajes.